La noticia es que Lando Norris ha desvelado que antes de renovar con McLaren, recordemos la última renovación que fue a principios de este año, él ya tenía contrato hasta 2023, pero amplió el contrato hasta 2025, que os acordaréis porque fue cuando gente como Jenson Button dijo: yo que tú no firmaría contratos tan largos en la Fórmula 1 porque pueden pasar muchas cosas, el equipo se puede caer, tal. Justamente Button tiene un precedente con McLaren cayéndose. Pero bueno, tiene contrato hasta 2025. Ha desvelado que antes de firmar ese nuevo contrato estuvo en conversaciones con Red Bull, que es algo que hasta hoy no había trascendido. O sea, siempre había habido ese pequeño rumor que aquí incluso seguimos manteniendo para el futuro, de que Mercedes estaba interesado en Norris, con una hipotética y posible retirada de Hamilton y demás, pero la opción Red Bull nunca se había puesto seriamente sobre la mesa, y ha sido el propio Norris el que ha dicho que sí que estuvo en conversaciones con la escudería. ¿Quieres más contenido de V9? Suscríbete a nuestra página de la plataforma A la Contra y hártate de nosotros. ¿Y qué recibirás a cambio, Mike? El podcast A Rebufo, con un análisis extra de cada carrera. Otro programa en el que puntuamos a cada piloto, 2 podcasts de opinión a la semana y nuestro programa Miscelánea, donde hablamos de todo menos de Fórmula 1. Además, con la suscripción tienes acceso a decenas de creadores de contenido sobre fútbol, ciclismo, tenis, baloncesto, cultura y mucho más. Suscríbete y ayúdanos a que V9 sea viable. Y recuerda, si no, triunfará la pérfida Albion. Aquí seguimos diciendo, creo que esto es común a ambos, que si Norris se va de McLaren en algún momento, será para poner rumbo a Mercedes. Eso es lo que más pinta tiene todo. Lo de las conversaciones con Red Bull, ¿me las creo, no me las creo? Sí, pero hasta cierto punto. Creo que Lando Norris hace bien en difundirlas un poquito porque, oye, te da caché que el mejor equipo se interese por ti. Y si al final eres el mejor equipo también, y en un momento donde tienes un primer piloto bastante claro, pero también un segundo que ha habido momentos donde se ha dudado con su renovación, o que incluso por edad, pese a que para la actual Fórmula 1 todavía es joven, ha habido rumores de, y más después de lo que pasó en Mónaco, de que quizás Sergio Pérez en 2024 se iba. Nosotros no lo pensamos, pero el rumor está ahí. ¿Qué menos que cubrirse las espaldas? Y siendo Red Bull, ¿a quiénes tienes que mirar? A los mejores pilotos que haya. Y Lando Norris, pese a que igual en el primer año, en el segundo año, donde Carlos Sainz le ganó con bastante claridad, se pudo generar incluso alguna duda, después de destrozar a Daniel Ricciardo, a un piloto que además en Red Bull conocen bastante bien, me parece totalmente lógico que como poco le digan: oye, que sepas que te tenemos en el radar. Y además, Carlos, no ha sido la primera vez que ya preguntan por Lando. Sí, ya preguntaron por él, en este caso para Toro Rosso, cuando Lando Norris estaba en Fórmula 2 todavía, peleando con Russell por el título, para sustituir a Brendan Hartley. Que Brendan Hartley, se habla poco de él, obviamente, pero fue de los fichajes más bizarros que ha habido, ya no solo en la estructura Red Bull, sino en la Fórmula 1. O sea, cuando apareció por ahí Brendan Hartley fue súper extraño. Y bueno, también intentaron contratar a Lando Norris para la escuela Red Bull en ese momento, pero Norris prefirió confiar en McLaren y le salió bien, porque en 2019 debutó en la escudería, sustituyó a Alonso. Y además de Lando Norris tiene mucho mérito. Bueno, tampoco tenía otra opción, no iba a decir que no a subir a la Fórmula 1, pero igual que se le critica hasta cierto punto que Carlos Sainz le ganase de forma hasta cierto punto sencilla, tiene mérito viendo cuál era su precedente. Su precedente era Van Dorn, que era otro tío que llegaba a comerse el mundo y se comió una mierda. Claro, al lado tenía Fernando Alonso, que justamente además 2018 en cuanto a rendimiento quizás fue de sus años top. Pero sí, ya pero te sentaba un precedente. Ahora que has sacado el nombre de Van Dorn, os recomiendo que veáis uno de nuestros últimos posts en redes sociales, que esto es algo que yo había eliminado de mi mente por cómo acabó la temporada, pero Van Dorn hasta este año era
el piloto que más ventaja le había sacado a Alonso a falta de 4 grandes premios para terminar la temporada, solo empatado con Lewis Hamilton. Este año Ocon lo ha superado porque a falta de 4 carreras está 13 puntos por encima. Pero que Van Dorn en 2017, su primera temporada completa, a falta de 4 carreras llegó 3 puntos por encima de Alonso. Los mismos que le sacaba Hamilton en 2007. Solo que Alonso puntuó en las últimas 3 carreras y al final pues le sacó una ventaja considerable, pero... 2017 también un poco, no similar, pero me recuerda al caso de Button en 2015, en el sentido de que fue otro coche bastante malo. Y también, sí, no, o sea, yo diría que fue junto con 2015 el peor, con diferencia. Sí. Pero ya no solo eso, sino que Alonso además ese año fue un poco un paralelismo con esta temporada, que la mayoría de los problemas del coche se concentraban en él. Sí. Entonces, y además eso también un año cuenta. Donde no influyó a nivel puntuación, pero se fue a correr la Indy, las 500 millas en 2017. Se perdió una carrera, pero claro, en Mónaco tampoco hubiera puntuado. De hecho, Button se retiró. Sí, pero que demuestra bastante cuáles eran las intenciones ese año y lo que le importaba a la Fórmula 1 a Fernando Alonso. Pero es que yo pienso de Van Dorn, que no me quiero centrar hoy en él, que es un tío, más allá de lo que esté consiguiendo en Fórmula E, que lo está haciendo muy bien, que le pregunten, y nos puede parecer mejor o peor categoría la Fórmula E, pero hay una cosa que hay que reconocerle, son coches muy difíciles de pilotar, y si no que se lo pregunten a Giovinazzi, que por cierto este fin de semana correrá otra vez con Fórmula 1. Estoy convencido de que si Van Dorn tuviera una segunda oportunidad, no iba a desentonar. No es solo que no iba a desentonar, yo creo que nos podría dar como poco, como poquísimo, un nivel similar al que nos está demostrando ahora Nick de Vries, que parecía que ya nunca iba a llegar a la Fórmula 1, lo han subido a un monoplaza y ¡hostia! Que sí que rinde, que sí que tiene nivel, que es capaz de ir rápido. Van Dorn, estoy convencido, de hecho, bueno, es que Nick de Vries y Van Dorn han sido capaces de verse muy claramente el nivel del uno respecto al otro gracias a la Fórmula E. Y sí que es muy parejo, incluso yo le daría ese voto de confianza a Van Dorn por encima. Incluso De Vries tuvo ese debut con Williams donde puntuó, que es uno de los pocos pilotos en activo que ha puntuado en su debut. Van Dorn, si mal no recuerdo, debuta, creo que cuando Alonso se metió la toña que se metió en Australia 2016, creo que lo sustituye Van Dorn en una carrera, pero a lo mejor me fallan las cifras, o sea, las fechas, y creo que Van Dorn también puntúa. O sea que es otro de esos pilotos que tiene esa capacidad de sentarse en un coche de repente y sacarle rendimiento. Yo creo que siempre lo he mantenido en este podcast. Van Dorn estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y le tocó bailar con la más fea, por seguir con los clichés. En cualquier otra situación creo que hubiera demostrado más talento, porque el chaval lo tiene. Es que incluso con Alonso lo demostró, con un Alonso a un nivel bueno, muy bueno, Van Dorn era capaz de no desentonar. Cuando se encontró quizás a la versión más bestia de Fernando, más allá de 2012, pues claro, pues por lo que sea, no estás al nivel correcto. Por ejemplo, es que ya no solo pilotos como Verstappen, que todo el mundo sabe que está enamorado de Fernando, o Tsunoda, que está enamorado de Fernando, o Zhou. Hace poco, que no sé si lo llegamos a comentar, en un directo Gasly dijo que el mejor piloto era Fernando Alonso. Y lo dijo Gasly. Dijo que era el GOAT. Claro, tú imagínate por otra parte... Yo lo siento, pero ese es Latifi, o sea que... A esa gente de Alpine, ahora teniendo que escuchar eso. Encima, hemos pagado 10 millones a Alfa Tauri, hemos hecho el ridículo, para que ahora vengas y digas, ¿quién es el mejor piloto? Bueno, Alonso. A Gasly, que lo llevó Lauren Rossi de la manita... Cuando te invitan a una boda que te ponen +1, pues el +1 de Lauren Rossi era Gasly y lo presentaron en la gala del Balón de Oro como el futuro de Alpine, no sé qué. Y ha habido rumores incluso de que, oye, a ver si Gasly llega a Alpine y de repente desbanca a Ocon y se quedan con él y es el primer piloto. Lauren Rossi ha desmentido esos rumores, ha dicho que no va a haber primer piloto y que si lo hubiera no va a ser Gasly, nada más llegar. Porque claro... Si a Ocon, con la personalidad que tiene, nada más llegar, Gasly, se dice, oye, va a pelear por ser el primero del equipo. Bueno, Ocon se tira de los pelos, el próximo Gran Premio en Austin este fin de semana arrincona a Gasly contra el muro con la intención de matarlo. Estos dos van a acabar muy mal y os emplazo, ya os emplazamos varias veces, pero en A la Contra hicimos un podcast de opinión sobre el caso Gasly-Ocon. Hasta dónde
llega su relación, cómo se conocieron, cómo se enfadaron, por qué y tal. Interesante ese podcast.